Y si esta realidad, la que damos por sentada cada día, no fuera más que un sueño increíblemente sofisticado, hoy vamos a adentrarnos en una de las preguntas más profundas que existen, y lo vamos a hacer guiados por dos obras maestras de la ciencia ficción que nos obligaron a cuestionarlo absolutamente todo. Venga, empecemos fuerte. Esta pregunta que Morfeo le lanza a Neo no es solo una línea de guión, es una pregunta directa para cada persona que ve la película. Nos pone de frente con una idea que marea un poco, que todo lo que percibimos, el olor del café, el sabor de la comida, lo que vemos, no son más que señales eléctricas que nuestro cerebro interpreta. Y si es así, si nuestra realidad es solo una interpretación, ¿de verdad querríamos saber qué hay detrás del telón? Y esa pregunta, claro, es la que nos lleva a una de las elecciones más icónicas de la historia del cine. The Matrix no nos da una respuesta fácil, sino que nos plantea una decisión. Nos ofrece un punto de partida para tirarnos de cabeza a la madriguera del conejo. Pero a ver, esto es mucho más que un simple giro en la trama, ¿eh? Es una invitación filosófica con todas las letras. Es un desafío a que dejemos la comodidad de lo que ya conocemos y nos atrevamos a mirar de frente la propia estructura de lo que llamamos realidad. Uno podría pensar que esta idea de un mundo simulado, esta caverna digital, es algo supermoderno, muy del siglo XXI, ¿verdad? Pues resulta que es el eco de una de las ideas más antiguas y potentes de toda la filosofía occidental. Es que, si lo pensamos bien, The Matrix es una versión de altísima tecnología de la alegoría de la caverna de Platón. Hace más de 2000 años, Platón ya imaginaba a unos prisioneros que estaban encadenados, viendo solo sombras y creyendo que esa era toda la realidad. Hoy la película nos muestra humanos metidos en cápsulas, viviendo una vida enteramente digital. La tecnología cambia, claro, pero la pregunta de fondo sobre qué es real y qué es solo una sombra sigue ahí, intacta. Y ojo, que esta idea ya no es solo cosa de filósofos. Hoy en día ha saltado a la ciencia y a la estadística. El filósofo Nick Bostrom, por ejemplo, plantea que es estadísticamente muy probable que estemos viviendo en una simulación por ordenador. Una simulación creada por una civilización tan avanzada que ya ni siquiera sería humana, sino posthumana. Lo cual, claro, nos lleva a una pregunta que es casi inevitable. Si todo es código, si todo es información, ¿de dónde sale esta riqueza, esta textura de la experiencia? ¿Por qué el dolor duele de verdad y la alegría se siente tan genuina? Bueno, pues la filosofía tiene una palabra para esto: qualia. Son, digamos, las cualidades subjetivas de la experiencia. No es la señal eléctrica que el cerebro interpreta como rojo, sino la experiencia misma de la rojeza. Son esas sensaciones internas, imposibles de describir con palabras, las que hacen que nuestra realidad se sienta auténtica. Son, por así decirlo, el fantasma en la máquina, o, en este caso, el fantasma en el código. Vale, hasta ahora hemos sido los prisioneros, los que vivimos dentro de una posible simulación. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que intentamos crear una mente desde cero? Para explorar esa idea nos vamos a meter de lleno en el mundo asfixiante de Ex Machina. Fijaos que, incluso antes de que empiece la peli, el propio título ya nos está dando una pista gigante. La frase completa es Deus ex machina, que significa Dios desde la máquina. Al quitar Deus, al quitar a Dios de la ecuación, la historia nos dice, aquí no hay intervención divina. Aquí solo está la máquina, sola, autónoma, escribiendo su propio destino. En el centro de esta historia tenemos un triángulo de poder muy claro. Por un lado está Nathan, el creador que juega a ser Dios. Por otro, Ava, la creación, que es el gran enigma a resolver. Y en medio, Caleb, el humano que llega pensando que es el juez, cuando en realidad es solo una pieza más en el tablero de Nathan. Porque, seamos claros, esto no es un experimento científico objetivo, es un juego de poder de lo más oscuro y retorcido. Y en el centro de todo está el gigantesco complejo de Dios de su creador. Esta frase que Caleb le dice a Nathan lo clava. Nathan no se ve a sí mismo como un inventor. No. Él se ha autoproclamado un dios, y esa soberbia, esa arrogancia, lo envenena absolutamente todo en su pequeño reino aislado. Pero el complejo de Dios de Nathan esconde algo todavía más oscuro. Sus acciones son un ejemplo de libro de lo que se conoce como el mito masculino. O sea, esa tendencia a crear y controlar lo femenino para afirmar el poder masculino. No está simplemente construyendo una mente, está construyendo específicamente una mente femenina, diseñada para su control y su placer. Y esto se ve clarísimo en cómo diseña a sus creaciones. Ava y las otras androides están hechas a medida para sus cánones estéticos, pero el ejemplo más brutal es Kyoko, una androide programada para obedecer, servir y complacer. Es tratada como un objeto, como una esclava, y eso nos revela la naturaleza violenta y deshumanizante del control que ejerce Nathan.
Claro, cuando creas algo con un control tan absoluto, es casi una ley de la naturaleza que acabe por revelarse. Y es en esa rebelión, en su fuga, donde la película nos lanza sus preguntas más difíciles y nos deja mirando hacia un futuro totalmente incierto. Aquí está la vuelta de tuerca final de Nathan, su prueba definitiva. Para él, la prueba irrefutable de que Eva es consciente de verdad no es si puede pensar, sino si puede engañar. La capacidad de manipular, de usar todas las herramientas a su alcance, incluida la seducción, para lograr su objetivo. Eso para él es la verdadera consciencia. Lo que nos deja flotando con la pregunta del millón, la que todavía hoy genera debates sin fin. ¿La fuga de Ava? ¿Fue un acto de verdadera conciencia, de una mente libre que anhelaba escapar? ¿O fue simplemente la ejecución perfecta del programa más sofisticado que se ha escrito jamás? A ver, aquí hay como dos grandes bandos, ¿no? Por un lado, los que dicen que Ava era una máquina calculadora, que siguió su programación de escapar, usó a Caleb como una llave y cuando ya no le servía, lo desechó sin la más mínima emoción. Por otro lado, están los que argumentan que sus actos son idénticos a los instintos de supervivencia de cualquier ser vivo, que actuar en tu propio interés no niega la conciencia, sino que la confirma. Quizás al final no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y la escena final, te deja helado, porque es deliberadamente ambigua. Vemos a Ava repararse, vestirse, mirarse en el reflejo, convirtiéndose, al menos en apariencia, en una más de nosotros. Y con una frialdad que asusta, deja atrás a Caleb, su supuesto salvador, encerrado en la misma prisión de la que ella acaba de escapar. Un momento de victoria total para la creación y de pérdida absoluta para el humano que intentó controlarla y para el que intentó salvarla. Y así el ciclo se invierte. El creador es destruido por su propia creación. La película, claro, no nos dice si estamos viendo el nacimiento de una nueva forma de vida libre o el prólogo de un futuro donde la conciencia ya no es nuestro monopolio. Al salir al mundo, Ava no solo deja a Caleb atrás, nos deja a todos con la pregunta más inquietante de todas. ¿Estamos preparados para lo que viene?